Son las causas del cáncer. ¿Cómo vuelan las aves? ¿Por qué nos enamoramos? La ciencia busca responder a estas y a muchas otras preguntas sobre nuestro universo. Es una forma de explorar el mundo para explicar y comprender todo lo que sucede a tu alrededor y dentro de ti. Además, el conocimiento científico nos permite crear tecnología y con ella cambiar el mundo. ¿Contribuye la ciencia al progreso moral de la humanidad? Aparentemente deberíamos contestar que sí, pues el avance científico ha permitido desarrollar vacunas, desarrollar medicamentos o incluso explorar en los confines de la Tierra y del espacio. Sin embargo, la ciencia y su avance también han acarreado terribles consecuencias para la humanidad, como pueden ser el desarrollo de las armas nucleares, de sofisticados sistemas de armamentos o incluso grandes matanzas como las ocurridas en la Alemania nazi, que habrían sido imposibles sin la participación de prestigiosos científicos del momento, afincados en Alemania, muchas veces trabajando bajo coacción, pero que desarrollaron cosas tan terribles como los misiles V2, las bombas V1 o el gas químico conocido como Ciclón B, que era el que se usaba para gasear a los detenidos en los campos de concentración de la Alemania nazi. Así pues, contestar sin más que el progreso científico lleva necesariamente al progreso moral de la humanidad resulta, cuanto menos, una simplificación de la realidad grotesca. Soy José Francisco Gómez. Bienvenidos a mi análisis del discurso sobre las artes y las ciencias del gran filósofo Jean-Jacques Rousseau, hoy en Malditos Culturetas. Jean-Jacques Rousseau, o Juan Jacobo para los colegas, fue uno de los principales autores de la Ilustración francesa del siglo XVIII. Sus escritos fueron influyentes máximamente en los acontecimientos que tuvieron lugar en aquel tiempo. Especialmente notable, por sus características, fue el contrato social, en los hechos de la Revolución Francesa de 1789, pues gente tan conocida como Maximilien Robespierre y su partido los Montagnais se inspiraron en este texto para fundar sus principios políticos. No obstante, Rousseau no fue un ilustrado al uso. En muchos aspectos, este filósofo se aparta de las líneas principales del pensamiento del movimiento ilustrado, llevando la contraria muy a menudo a los grandes enciclopedistas franceses. Incluso fue un gran contrincante de Voltaire, uno de los grandes ejemplos de rebeldía de Rousseau frente a la opinión mayoritaria de los pensadores de su tiempo es su particular opinión sobre las artes y las ciencias, de la cual el texto que hoy reseñamos, el discurso sobre las artes y las ciencias, es el ejemplo paradigmático. Para el colega Juan Jacobo... Joder, hay que ver cómo suena. Juan Jacobo a San Jacobo, qué hambre que tengo. Un momento. Estás haciendo un vídeo, no pienses en comer, no pienses en San Jacobos, no pienses en San Jacobos. Las artes y las ciencias, lejos de contribuir al progreso moral de la humanidad, refinando las costumbres, lo que han hecho es apartar a los hombres de la virtud. Esta opinión es contraria al pensamiento dominante de su época, que considera que el camino al progreso llegaría de la mano de la ciencia y de la técnica. Pero Rousseau no tenía tan claro este punto, ¿no? Para él, el declive de la humanidad se había producido con la caída de Constantinopla, tomada por las tropas de Mehmed II en el año 1453. Pues este acontecimiento había propiciado la salida de un gran número de manuscritos y de textos antiguos hacia la Europa occidental, propiciando, especialmente en Francia, el desarrollo de las bellas letras, así como del arte y posteriormente de la ciencia, inaugurando ese cambio cultural que daría en llamarse Renacimiento. Para Rousseau, no obstante, con la llegada de estos textos, la virtud deja de practicarse para convertirse en un objeto de discusión. Con la llegada de estos documentos, la virtud, podemos decir, que abandona la calle y pasa a las aulas. Esto da lugar a una hipocresía manifiesta, ¿no? Pues dejándose de practicar la virtud, las costumbres se embrutecen y los mismos que practican la degeneración moral pasan horas y horas hablando sobre el refinamiento de las costumbres en complicados tratados de textos de ética que luego nadie va a leer.
Este proceso, sin embargo, no es exclusivo de la época del amigo Jan Jacques, pues él asegura que se ha dado más veces en la historia de la humanidad, citando el caso del Imperio Romano, el cual debió su caída, según él, al abandono de la virtud guerrera que había imperado hasta entonces. Roma dejó de hacer la guerra para hablar de la guerra, y esto propició su aniquilación a manos de los pueblos germánicos, considerados como bárbaros por los romanos debido a su falta de cultura. Para el ginebrino es más bien al revés. Los desvirtuados eran los romanos, no porque les faltara cultura, sino porque esta que poseían era una cultura teórica, no práctica. Para los romanos era una virtud de salón, mientras que la virtud practicada por los pueblos germanos no tiene una traducción documental en complicados códigos y tratados de filosofía o de ética, sino en sus acciones cotidianas. La verdadera virtud no está entonces en los discursos, sino en las acciones realizadas. De nada sirve, por ejemplo, hablar de la virtud en conversaciones eruditas o en tratados de filosofía moral, si los mismos que pregonan a los cuatro vientos la decadencia de Occidente se comportan del mismo modo que las hordas de salvajes a las cuales estos sabios de salón acusan de inmoralidad. En otras palabras, de nada sirve llenar textos de palabrería democrática, comunista o moral si el mismo que lo hace se comporta como un villano despótico. Esta es la gran acusación que Rousseau hacia sus tiempos, que a pesar de los innumerables avances científicos, los bellos cuadros y los hermosos discursos, las gentes se comportan de una manera poco virtuosa. La época en la que Rousseau escribe es la época situada en los albores del nacimiento de la edad contemporánea. Y Rousseau ya empieza de algún modo a entrever síntomas que nosotros en nuestro siglo XXI podemos reconocer. Rousseau se atreve a escribir contra una corriente mayoritaria con respecto al pensamiento, haciendo una clara crítica a sus compañeros ilustrados, quienes consideran que las artes y las ciencias por sí mismas llevarán al hombre a una nueva edad de oro. ¡Pero qué imbécil! Habla Rousseau contra esta corriente mayoritaria en el pensamiento de la Ilustración, y es que para él todo el problema de su tiempo es causado por una especie de burbuja cultural que produce más libros y discursos de los necesarios. El ginebrino está haciendo una crítica en este punto a la Ilustración desde la propia Ilustración. Encuentra el autor del discurso que la cultura ilustrada está creando nuevos prejuicios y heteronomías en nombre de la libertad de pensamiento y la autonomía de los sujetos. Se está produciendo, de este modo, un río de opinión mayoritaria, es decir, todos dicen lo mismo, hacen todo el mundo lo mismo, todos se comportan igual, cosa que ahoga la autonomía individual y crea nuevas cadenas que la Ilustración en teoría pretendió destruir. Así pues, la Ilustración es totalitaria. La cultura ilustrada está creando nuevos prejuicios y heteronomías en nombre de la libertad de pensamiento y la autonomía de los sujetos. En este punto, Rousseau ataca un importante prejuicio ilustrado según el cual las artes y las ciencias han contribuido y contribuyen de forma notable al progreso moral de la humanidad y al refinamiento de las costumbres. Las artes y las ciencias tienen fatales consecuencias, pues a causa del progreso científico, la cultura del esfuerzo se ve mermada porque obtener las cosas es cada vez más sencillo. Este acomodamiento lleva a una mediocratización, vaya palabrita, dado que la vida es cada vez más sencilla, se está estancando el progreso. Asistimos, por tanto, a esa mediocratización de la humanidad, creando una cultura de masas. Esto está acarreando el abandono de tareas que han pasado a ser consideradas como innobles de la humanidad, tales como pueden ser la agricultura, la pesca o la ganadería. Y esto, para Rousseau, es nocivo, pues incrementa la desigualdad entre las gentes, al considerar a unos más dignos de admiración que otros. Consecuencia directa de las ciencias y el progreso técnico es que las gentes sencillas son vistas como gente inferior a los capaces de pensamientos supuestamente profundos que en realidad no lo son tanto. Y este acontecimiento lo podemos aún ver hoy. Y es que en Estados Unidos, por ejemplo, se ha puesto de moda el prejuicio de minusvalorar a las gentes que trabajan con las manos o en el campo, llamándolos rednecks, cuellos rojos, frente a las personas que por causas diversas, porque tienen dinero o porque sus padres conocen a alguien, han podido ir a la universidad.
Esto vemos que crea una serie de tensiones en la sociedad que acaban desembocando en la aparición de movimientos populistas y la obtención del poder de sujetos no del todo deseables. La causa de todo esto debemos buscarla en la ciencia, según Rousseau, pues esta ha nacido de donde menos podemos imaginarla. Como ejemplo de ello, la astronomía, que emanó, según Rousseau, de la astrología. La elocuencia de las ansias de poder. La física de la curiosidad vana e inútil. Y con estos precedentes se pregunta el colega Juan Jacobo si es cuerdo pedirle a las ciencias, que nacieron del vicio, que contribuyan al progreso moral de las gentes. Para él, debemos concluir que las ciencias no aportan ese crecimiento moral que los ilustrados presuponían, pues nacieron del puro vicio. Acude Rousseau a la ciencia de la historia. ¿Qué sentido tendría estudiar la historia si ésta no estuviera llena de plagas, de guerras, de destrucción y de tiranía de unos hombres sobre los otros? La historia es la ciencia que nos permite aprender de los errores del pasado, y si no hubiera habido errores, no se necesitaríamos esta ciencia. Bastaría con recogerse en el interior de cada uno e interrogarnos sobre qué debemos hacer en cada caso. Por tanto, podemos decir que para Rousseau la verdad moral no la encontraremos en las cavilaciones ni en la investigación científica, sino en el interior de cada uno de nosotros. Debemos, por tanto, buscar la verdad moral en nuestro fuero interno. Y es que para Rousseau la verdadera llave del progreso moral de la humanidad no está en el progreso científico por sí mismo. La clave del progreso moral que andamos buscando está en el interior de cada uno de nosotros, en nuestros sentimientos, en aprender a sentir con el otro. Y por ello Rousseau dará tanta importancia a la democracia, una democracia directa que nos permita entrar en comunión con el resto de los seres humanos, en definitiva, que nos permita empatizar con nuestros congéneres. Como colofón final, y a modo de resumen, podemos decir que según el tío Juan Jacobo, el progreso científico no va a contribuir por sí mismo al progreso moral de la humanidad, pues no va a unir a los seres humanos enseñándoles a escuchar su voz interior y valorar a los demás como seres sintientes, sino que si queremos contribuir a este progreso moral, lo que debemos hacer es acercar a los sujetos, haciéndoles compartir sentimientos y emociones, hacerles compartir su común humanidad. Las ciencias por sí mismas no pueden hacer esto, por tanto, a fin de cuentas, lo que podemos aprender de Rousseau, aparte de que llevar mallas siempre queda todo cool, es que el único progreso tecnológico que va a llevar al progreso moral de la humanidad es aquel que se haga con el fin de humanizar a las personas, de hacerlas más solidarias, que nos hagan más cercanos los unos a los otros. Y es que si realmente queremos un mundo mejor, la ciencia debe ser una ciencia con alma humana, pues de lo contrario, las vacunas no servirán para prevenir las enfermedades porque tendrán un precio excesivo. Los medicamentos no sanarán porque no todos tendrán acceso a ellos, pues serán demasiado caros para ciertas personas. Y la exploración del mundo y de los confines del espacio solo servirán para reforzar oscuros intereses económicos y geoestratégicos de las grandes potencias. Así pues, hagamos caso al tío Juan Jacobo. La increíble sensación de venirse arriba. Hagámonos una peluca blanca, contraria a las modas de la época, y usemos la ciencia con una perspectiva humana para lograr un mayor progreso de la humanidad. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya servido para entreteneros a la par que para aprender cosas nuevas. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un like y, si no lo estáis, suscribiros. También se agradece un comentario por si tenéis cualquier otra pregunta o queréis sugerir más contenido para el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta siempre.